Ciudad Juárez, Chihuahua. En la avenida 16 de Septiembre y Perú se levanta una estructura de estilo colonial californiano, construida en 1942, balcón en la recámara principal, combinación de elementos del barroco español, neoárabe y churrigueresco mexicano. En 1984 Juan Gabriel la compra. Esta será su residencia oficial, su mansión más querida. Pero esta casa no es solo una propiedad, es el reflejo de todo lo que construyó Alberto Aguilera Valadez, el niño de Parácuaro, Michoacán, que se convirtió en el divo de Juárez, el hombre que vendió 200 millones de discos, el compositor de más de 1,800 canciones, el artista que acumuló una fortuna de 100 millones de dólares, porque la verdadera mansión de Juan Gabriel no fue de concreto y cantera, fue el imperio que levantó desde el abandono, desde el orfanato, desde la necesidad de demostrar que podía ser más que lo que el mundo esperaba de un niño pobre del interior de México. Alberto Aguilera Valadez nació el 7 de enero de 1950 en Parácuaro, Michoacán. Los cimientos de su mansión fueron de hambre y abandono, 10º hijo de una familia que no tenía cómo alimentarlo. Su padre enfermó mentalmente cuando Alberto era niño. Su madre, desesperada, lo llevó a Ciudad Juárez buscando oportunidades. Pero las oportunidades no llegaron, y una noche, su madre lo dejó en el internado para varones del orfanatorio Nuestra Señora del Consuelo. Alberto tenía apenas 5 años. Nunca volvió a verla. Esos fueron los primeros cuartos de la mansión de Juan Gabriel. Fríos, solitarios, llenos de otros niños abandonados que lloraban por las noches. Pero en esas habitaciones del orfanato Alberto aprendió algo fundamental, que la música era su única salida. El maestro Juan Contreras lo enseñó a tocar guitarra, y Alberto comenzó a componer. Su primera canción la escribió a los 13 años, se llamaba La muerte del palomo. Quizás Alberto escribía sobre la muerte que sentía cada noche en ese orfanato. A los 15 años se escapó. Se fue a trabajar a El Noa Noa, un bar en Ciudad Juárez. Ahí cantaba por propinas, dormía en las calles, comía lo que podía, pero seguía componiendo, porque la mansión que estaba construyendo no necesitaba paredes, necesitaba canciones. En 1971, con 21 años, firmó su primer contrato con RCA Víctor. Adoptó el nombre artístico de Juan Gabriel. Juan por el maestro que le enseñó música en el orfanato. Gabriel por su padre, Gabriel Aguilera. Y comenzó a construir, canción por canción, disco por disco. No tengo dinero en 1971. Pero qué necesidad en 1974, querida en 1984, hasta que te conocí en 1986, amor eterno en 1990. Cada canción era un ladrillo, cada éxito era una habitación nueva en la mansión invisible que levantaba. Para mediados de los 80, Juan Gabriel era una superestrella. Llenaba el Palacio de Bellas Artes 6 noches consecutivas. Vendía millones de discos. Y con ese éxito llegó el dinero. Y con el dinero llegaron las propiedades. La mansión de Ciudad Juárez fue la primera que compró. En 1984. Había sido construida en 1942 por Manuel F. Mora, comerciante y agente aduanal. Juan Gabriel la vio y se enamoró, pagó de contado, y comenzó a llenarla con todo lo que su niñez nunca tuvo. Cuadros de Diego Rivera, tapices persas del siglo XIX, esculturas asiáticas, muebles italianos, un antecomedor que le vendió María Félix. Cada objeto era una declaración. Yo ya no soy el niño del orfanato, yo construí esto es mío. Pero Juan Gabriel no solo tenía esta mansión,
Tenía más de 150 propiedades en México, España y Estados Unidos. La mansión física crecía, pero también la emocional. Adoptó a 5 hijos: Alberto Aguilera Jr., Joan Gabriel, Hans Gabriel, Jean Gabriel e Iván Gabriel. Nunca se casó. Nunca confirmó públicamente su orientación. Vivió toda su vida en esa tensión entre ser Alberto Aguilera, el hombre privado, y Juan Gabriel, el personaje público. La mansión de Ciudad Juárez se convirtió en su refugio. En el sótano tenía una discoteca completa, cajas fuertes ocultas donde guardaba parte de su fortuna, porque Juan Gabriel nunca confió completamente en los bancos. Pero en los cuartos más privados de esa mansión, Juan Gabriel también enfrentaba sus batallas. La relación con su hijo mayor, Alberto Jr., siempre fue problemática. Y en 2012, su nieto Héctor Alberto murió de sobredosis a los 23 años. Ese dolor lo hundió. El 28 de agosto de 2016, Juan Gabriel se preparaba para un concierto en el Forum de Inglewood, California. Se sintió mal. Regresó a su habitación del hotel. Y ahí, lejos de su mansión querida de Ciudad Juárez, Alberto Aguilera Valadez murió. Tenía 66 años. Paro cardíaco. Y con su muerte comenzó el derrumbe de la mansión que había construido. El testamento de Juan Gabriel nombró a Iván Aguilera como heredero universal. Los otros 4 hijos quedaron mencionados pero sin especificar montos. Y Alberto Jr. quedó completamente fuera. Pero casi inmediatamente aparecieron los problemas. Joao Aguilera y Luis Alberto Aguilera se presentaron como hijos biológicos. Demandaron parte de la herencia. Batallas legales que duraron años. Luego surgió Silvia Urquidi, amiga y exrepresentante de Juan Gabriel. Aseguraba que él le había cedido en vida 11 propiedades. Iván demandó para recuperarlas. La batalla legal sigue sin resolverse completamente. Pablo Aguilera, hermano de Juan Gabriel, vivía en una propiedad en Parácuaro, Michoacán. Enfrentó orden de desalojo. Aseguraba que cuidaba la propiedad por petición de su hermano. Pero el testamento era claro. Todo era de Iván. Y en 2023, la mansión de Ciudad Juárez fue saqueada. Delincuentes entraron y se llevaron hasta la estufa. Objetos de valor, recuerdos, pedazos de la historia de Juan Gabriel vendidos en el mercado negro. En 2024, Iván Aguilera enfrentó otro problema. Los abogados que lo ayudaron a ganar las batallas legales lo demandaron. No les había pagado. Y ahora existe un proceso para destituirlo como albacea. $30 millones en riesgo. Entonces, ¿quién pagó realmente por la mansión de Juan Gabriel? Fue el costo de una vida construida sobre secretos, de una identidad fragmentada entre Alberto y Juan Gabriel, de una familia formada por adopción que nunca terminó de sanar sus propias heridas. Juan Gabriel construyó una mansión inmensa, con habitaciones en cada país donde sonaron sus canciones, con un legado musical que trasciende generaciones, pero también construyó una mansión personal llena de cuartos cerrados, de hijos que peleaban por lo que dejó en lugar de celebrar lo que creó. La mansión física de Ciudad Juárez hoy es museo. Abrió sus puertas al público en 2024. Los visitantes pueden recorrer las habitaciones donde vivió el divo. La casa que fue refugio ahora es atracción turística. Los cuartos que guardaron secretos ahora exhiben fotografías. Y quizás eso es más honesto, porque Juan Gabriel siempre dijo que Alberto moriría, pero Juan Gabriel viviría para siempre. Y tenía razón, el hombre murió, pero el personaje sigue vivo, en cada canción, en cada museo. La mansión invisible que construyó sigue en pie, más fuerte que nunca.
Sus canciones generan millones en plataformas digitales. Sus derechos de autor valen una fortuna. Su imagen sigue siendo símbolo de la cultura mexicana. Pero la mansión familiar se derrumbó. Hijos peleando en tribunales, hermanos desalojados, amigos demandando, supuestos hijos apareciendo, abogados que no cobran, testamentos cuestionados. Porque esa es la verdad más brutal sobre las mansiones, que puedes construir imperios musicales, puedes llenar estadios, puedes vender millones de discos, pero si no sanas las grietas emocionales, la mansión familiar eventualmente colapsa. Juan Gabriel fue el divo de Juárez, el compositor más prolífico de México, la voz de generaciones, pero también fue Alberto, el niño abandonado en un orfanato que nunca dejó de buscar el hogar que le quitaron a los 5 años, y construyó 150 casas tratando de encontrarlo. Pero el hogar no se compra. El hogar se construye con amor, con comunicación, con sanación. La mansión de Ciudad Juárez sigue ahí, hermosa, histórica, llena de objetos valiosos y recuerdos, pero vacía del único que podía llenarla de vida. Y la mansión invisible, la de sus canciones, esa permanece, eterna, indestructible. Porque Juan Gabriel construyó su verdadero legado no en propiedades sino en melodías. Esa mansión nadie la puede derribar. Y quizás esa era la única que realmente importaba.